Toda la información para el mundo. Noticaldas Informativo, la primera red digital de Caldas. Bueno, amigos de Noticaldas, hoy estamos en esta exclusiva para ustedes. Hoy vamos a estar charlando de esos temas que nos atañen a Villa María, a Colombia y a Caldas. Hoy, invitado especial, Andrés Aristizábal Parra. Él es exalcalde del municipio de Villa María y, como lo dijimos, en esos titulares tan importantes con temas muy álgidos y obviamente para que la gente sepa la verdad. Y hoy vamos a hablar absolutamente lo que ha pasado en el tema del caso Las Marionetas. Andrés, bienvenido a estas charlas. Hola Diego, un gusto saludarlo, estar acá en su programa. Un abrazo extensivo también a todas las personas que siguen este medio y bueno, acá estamos ya otra vez retomando actividades. Lo más importante, Andrés, es contarle la verdad a todas las personas que están pendientes de este gran especial. Empezamos con un podcast de audio, luego quisimos contarle a las personas de una manera escrita en el periódico digital de Noticaldas y ahora, como lo habíamos prometido, él acá en vivo y en directo para que responda todas las preguntas. Aquí no hay censura, aquí es un diálogo cordial de frente a la verdad. Andrés, ¿cómo le ha ido y cómo se ha sentido con esa nueva determinación de la justicia en este momento? Bueno, Diego, después de 3 años que han sido duros, de mucho aprendizaje, de momentos muy críticos por lo sucedido, porque creemos que a pesar de la complejidad del caso, en su generalidad, ya yendo a lo puntual, hay situaciones que no se vieron haber dado y que en la última audiencia que tuvimos con la juez cuarta penal de garantías de Manizales, pues aclaró y manifestó ciertas situaciones que no debieron haber pasado. Situaciones que ya iremos contando y que iremos desnudando o dándole a la opinión pública las intimidades de este caso de Andrés Aristizábal. Son, como yo le decía, es un caso en su generalidad muy complejo, tanto de largo como de ancho, y desde el principio siempre dimos la cara, siempre nos pusimos a disposición de las entidades. Lastimosamente, pues habernos puesto a disposición desde que reventó este caso, como dijo la juez, no sirvió de eco para la fiscalía, sino que ellos ya actuaron de una manera, pues, para nosotros equivocada y tal vez prevaricando pues, situaciones que ya se evaluarán más adelante y que bueno, estamos tranquilos, hemos tomado esto como un tiempo de aprendizaje, de crecimiento, de filtros, porque en esto también uno ve las ingratitudes, las deslealtades y situaciones no tan agradables, pero que eso, cuando uno lo toma como construcción y como una forma de crecer, pues eso lo único que hace es fortalecer. Nosotros quisimos titular esta entrevista en Noticaldas como falso positivo de la justicia o terrorismo jurídico. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes se van a dar cuenta de esta historia tan importante que queremos contarle a todos ustedes. Andrés, iniciemos. ¿Usted cree que el caso de las marionetas fue un falso positivo judicial para mostrar resultados? Eso, como yo le digo, Diego, es un caso muy complejo, tanto de largo como de ancho. Hablaré de mi caso personal, del caso de Andrés Aristizábal. Para mí, eso tiene muy de cierto ser un falso positivo, porque si bien nosotros trabajamos con el senador Mario, hacíamos parte del grupo político que él lideraba, pues habían situaciones que nosotros nunca hicimos, nunca participamos y que en Villa María en ningún momento se dieron irregularidades como las que señala la Fiscalía. Ya será ante un juez de la República quien escuchará, quien ponderará y quien hará un juicio justo, como fue lo que buscamos lo que queremos buscar desde que nos retractamos, Diego.
A hoy nosotros, si no nos hubiéramos retractado, estaríamos gozando ya de libertad condicional y no estaríamos sometidos a un juicio, pero nosotros estamos con la firme convicción y teníamos la firme convicción de ir a un juicio para demostrar nuestra inocencia, de cómo actuamos, de cómo gestionamos proyectos para el colectivo, para Villa María, para el beneficio, para el mejoramiento de la calidad de vida de muchos habitantes. Creemos que hicimos todo en el marco de la ley y por eso ante un juez de la República demostraremos esos actuares con las evidencias, con las pruebas, con los hechos, con los testimonios y no de una manera pues tan direccionada y soterrada como lo hizo la Fiscalía, que en ningún momento nos quiso escuchar cuando ellos actuaron después de que nosotros nos pusimos a disposición. ¿Usted cree, Andrés, que su captura, pese a ofrecer usted también una colaboración fuerte, fue una judicialización mediática? Diego, eso fue un caso muy mediático. Es que si rememoramos a ese marzo del año 2022, cuando estalló este escándalo, se dieron unas primeras capturas y posterior, para el mes de agosto, ya se dieron la de los alcaldes. Creemos que el actuar no estuvo y vuelvo y lo repito, en mi caso personal. Después de que estalló el escándalo, yo en el mes de marzo, finalizando marzo-abril, yo me puse a disposición de la Fiscalía. Yo le mandé un oficio a esta entidad con mi apoderado, el abogado que tenía para ese momento, y a los 8 días, que en resumidas cuentas ellos nos decían que nos iban a llamar a testimoniar, a rendir indagatoria, pero como dijo la juez, eso nunca halló eco en esa entidad y ellos simplemente entre marzo y agosto, que fue mi detención, fueron casi 5 meses donde pudieron haber hecho en un debido proceso, haberme llamado a testimonios, a pruebas, a qué pasó acá, a esto acá, pero eso nunca sucedió lastimosamente porque pues la función de esta entidad, sin entrar en herir susceptibilidades, ni mucho menos hablar mal, pero ellos tienen una función que es la persecución penal. Ellos hacen su labor, muchas veces pasando por encima de la dignidad y los derechos humanos de la persona, pero que lastimosamente son situaciones que no se vieron dar, se dieron, pero pues por eso ante un juez de la República buscaremos demostrar nuestra inocencia y de cómo actuamos en nuestra gestión administrativa. Andrés, usted aceptó un preacuerdo por presiones en reclusión. Eso fue, Diego, una situación muy dura. Nosotros nos detuvieron un jueves. Ese mismo día nos trasladaron a la ciudad de Bogotá. Llegamos más o menos 11 de la noche al búnker de la Fiscalía en un frío terrible, lloviendo. Al otro día, el viernes, fue legalización de la captura. Y sí, eso siempre se siente uno presionado. Estuvimos aislados casi 14 días. Que eso incluso hay un tratado de la Comisión de Derechos Humanos que dice que una persona que esté aislada más de 14 días se simula la tortura. Es un tema muy complejo porque estábamos mal alimentados, las personas que estaban allá tiraban sus cuentos, sus pullas y sus presiones, y eso es muy duro. La comunicación con la familia era muy poca. Y bueno, eso va haciendo eco, va haciendo presión. Y lastimosamente, pues para la época, un muy buen abogado, pero también creemos que estuvimos un poco mal asesorados, porque en su momento, pues ellos nos recomendaron, es mejor que haga un preacuerdo, la situación es muy dura, pero también hay que decir que ellos nunca vieron testimonios, nunca vieron de otras personas pues que habían sido detenidas, que teníamos en alguna relación, porque habíamos hablado, porque cuando uno gestiona, uno llama a una persona, llama a la otra, pero nunca manifestando un interés indebido como lo quiere hacer ver la Fiscalía, que es lo que vamos a demostrar en un juicio ante un juez de la República, como yo lo digo. Y bueno, eso pasó, fue una decisión extremadamente difícil, pero el tema familiar jugó un papel pues ahí decisivo para llegar a ese punto de uno aceptar cosas que no ha hecho. Y es precisamente, usted por esos días estaba ya a punto pues, de tener un nuevo hijo a su familia, ¿no? No, Diego, no. ¿Cómo fue esto?
Eso, pues estaba el niño Juan Martín, que Sí. para la época de los hechos tenía alrededor de 7 años. Al niño. Y fue un día que yo lo llamé, un día que yo llamo a la casa y él se le tira a la mamá hablando por el teléfono porque nos daban 5 minutos Sí. para llamar y él me va diciendo, papá, ¿por qué no has llegado a la casa? Entonces eso marcó, Golpe. un golpe muy duro porque yo soy, pues, considero un hombre muy familiar, con una devoción alta por la familia, con mis errores pues y todo, Sí. pero con una devoción total por ellos. Entonces eso marcó una diferencia en querer hacer ese preacuerdo para poder estar cerca de mi hijo, de mi señora, de todas las personas pues que nos rodean familiarmente. Dicen que detrás de una respuesta hay 5 preguntas. Su familia fue clave, importantísimo para sostener el valor y la cara y la mente abierta y sin problema. Totalmente, Diego, no, es que fueron, como yo le decía, fueron 3 años, que no es fácil cuando lo juzgan a uno, cuando lo señalan sin conocer, porque la gente señala, pues, desde la época de nuestro Señor Jesucristo, pues, señala y emiten juicios de valor y todos nos creemos jueces y dueños de la verdad y la moral. Es que como seres humanos tendemos a eso, es que es una generalidad. Entonces no es fácil uno afrontar, uno asumir esos temas y aguantar, y es complejo, y el tema familiar también, porque ellos sufren ese tipo de situaciones. ¿Qué mensaje deja ese uso excesivo en prisión en su caso? Fue muy fuerte, fue algún mensaje para las personas que deben de estar pagando en este momento por lo mismo. No, eso es un tema muy duro que solo lo entiende, lo sabe y lo vive quien está en esa difícil situación. Es toda la solidaridad con las personas que estén pasando esos difíciles momentos. A ellos y a las familias, pues es pegarnos a Dios. Sí. Es Dios, solo Dios le da a usted esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante. La juez y la ilegalidad procesal. Este espacio es importante porque aquí la juez advierte que había dado una explicación que por qué había sido y se había procesado así. Es importante que la juez ha estado muy pendiente de su caso y lo ha estudiado, ¿no? Diego, es que hay varios escenarios. La última audiencia que tuve fue ante la juez cuarta penal de control de garantías, Sí. que fue quien quitó las medidas restrictivas que tenías, medidas impuestas desde el primer momento por otro juez de la República de la ciudad de Bogotá, ante el proceso que inició la Fiscalía General de la Nación. Esta persona, pues como en ese momento la Fiscalía ella misma pidió que se quitaran las medidas por vencimiento de términos, esta persona, una juez, ella pues estudió las situaciones que se venían dando. Nosotros mostramos, le entregamos a ella las pruebas de cuando nosotros enviamos ese oficio poniéndonos a disposición y lo que nos contestaba la Fiscalía. Ella en esa audiencia, pues al final de la audiencia, Diego, ella manifestaba que yo me había puesto a disposición. Yo no quedé con ninguna medida restrictiva, puedo salir del país, puedo hacer mi vida normal, puedo contratar con el Estado, puedo hacer uso puedo ser nombrado, hoy podría aspirar a algún cargo de elección popular. Bueno, pero en esta, como venía diciéndole Diego, en esta última audiencia, la jueza manifestó eso, que venga, yo lo único que le voy a hacer, la única restricción que le voy a hacer es que se presente al despacho cuando éste lo considere. Sí. Porque yo en ningún momento he querido ni volarme ni dar la cara. Hemos sido muy prudentes en este proceso. Es la primera entrevista que doy. Creo es la segunda, Sí. porque ya habíamos hecho una que me pidió el periódico La Patria. Y nosotros siempre hemos estado acá, como lo manifestamos esa vez en finales de marzo, principios de abril, no recuerdo la fecha, pero que nosotros nos pusimos a disposición. Vea, Fiscalía, mi dirección es tal, mi nombre es tal, mi dirección es tal, mi documento de identidad es tal, mi número celular es tal, número celular que yo tengo hace más de 15 años, pues
lo que indica que yo soy una persona constante en mis cosas y que en ningún momento busqué volarme. Siempre di la cara, siempre dije, vea, acá estoy, siempre quise decir, acá estoy para aclarar, estoy para ampliar un testimonio, estoy para decir y para manifestar qué se hizo durante toda la gestión administrativa. Como funcionarios públicos o como funcionario público que fui, pues yo eso lo tenía muy claro. Uno siempre tiene que estar a disposición de las entidades competentes, llámese Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, y estas entidades que requieran aclarar y que quieran indagar sobre algún caso en particular. Esta observación que hizo la juez. Diego, perdón. Sí, sí. Y lo que yo le decía, ella dijo, venga, en resumidas, le dijo, venga, la Fiscalía no hizo eco de que este muchacho se pusiera a disposición. Ustedes no. Ella decía algo así, ella decía como, si yo hubiera sido la juez, yo no habría aprobado la orden de captura de este señor. Vimos, y no lo habríamos sometido a ese escarnio público, que eso pues también sería bueno que lo vea la comunidad, porque es que acá siempre hemos estado con las manos así para que miren cómo ha sido nuestra actuación al frente de la alcaldía en los 32 meses que estuvimos. Pues les voy a invitar para que veamos este fragmento de ese juicio, porque tenemos las pruebas. No queremos hablar sin pruebas, como decía un medio local o una página, Veritas, no sé, que no tenemos pruebas. Tenemos las pruebas. Y este es el video de ese momento donde la juez advierte las irregularidades de este caso. Que hay una medida, óigase bien, que puede garantizar ese fin constitucional, que es la que yo impuse de manera directa. La obligación de presentarse periódicamente, estar presto a atender los requerimientos de las autoridades. Y eso es lo menos que se le puede exigir a un señor que antes de que fuera capturado, también lo dije en las diligencias, mandó un oficio y le dijo, señora fiscal, mire, yo vivo aquí, estoy presto, cuando quiera me presento. Sin embargo, eso no halló eco para la fiscalía. No halló eco para la fiscalía. Ojalá y a mí me hubiera tocado expedir las órdenes de captura y la hubiera negado con ese mismo argumento. Mire, ese señor está presto a esa situación, no lo someta al escarnio público. No se hizo caso de esa situación. Entonces, reitero, esos fueron mis argumentos, no repongo, considero que con esas 3 medidas, 2 que solicitó la Fiscalía y la que yo impuse de manera directa, se puede satisfacer esos fines constitucionales de la protección a la comunidad, el riesgo de no comparecencia y la protección a la prueba. Y yo me imagino que todo eso ya está recogido, pero aún así las mantengo. Perfecto, entonces no se repone la decisión. Señora fiscal, sustente la apelación. Señoría, Fiscalía retira la solicitud del recurso de apelación. Bueno, y continuamos entonces con esta charla. Andrés Aristizábal, exalcalde del municipio de Villa María. Andrés, esto confirma a la juez que hubo irregularidades desde un comienzo prácticamente. Pues Diego, yo no quiero entrar en juicios de valor. Si se cometió una irregularidad, ya en otras instancias se tendrá que determinar por parte de algún funcionario competente qué fue lo que pasó. Como le decía ahora, el juez que tiene el caso es ya para el juicio, es el juez especializado de acá del circuito de Manizales. Teniendo en cuenta que este caso estaba en Bogotá, nosotros impugnamos la competencia y el caso lo trasladaron desde Bogotá a Manizales, porque los hechos habían sido acá. Ese juez es quien ponderará pruebas, testimonios y todo lo que se haga durante este juicio. Nosotros estamos tranquilos, Diego, en llegar a esa instancia porque sabemos cómo actuamos, sabemos qué hicimos y sabemos a ciencia cierta en la intimidad de las cosas cómo fueron. Claro. Que nosotros siempre buscamos una gestión para el beneficio de los villamarianos y creo que hicimos una de las administraciones más exitosas en los últimos años, teniendo en cuenta que vimos un periodo de gobierno dificilísimo porque tuvimos pandemia, tuvimos crisis social y después este caso de las marionetas. Claro que sí. Yo pienso que, le pregunto, ¿ese traslado a Bogotá fue un intento de presión, de sustento jurídico para su caso? Claro, Diego, todo eso va haciendo, como decimos, mella. Eso va actuando en la psicología y en el tema físico de la persona. Es que, como yo le decía, mal alimentados,
la dieta era supremamente mala, cuando uno, pues, gracias a Dios y gloria a Dios, pues uno tiene una alimentación sana, normal, pero allá uno llegaba a una dieta con base en harinas, azúcares, carbohidratos, entonces no es lo mejor, bajo en proteínas, entonces no es lo mejor para el cuerpo. Esa alimentación, me decía un nutricionista y un abogado penalista, eso doblega a la persona psicológicamente. Tremendo. Para que esté vulnerable ante ciertas actuaciones y ante ciertas posibles presiones. Y a diferentes horas, me imagino. No, eran cumplidos, pero la comida era difícil de comer. Era difícil, claro que sí. Este título lo tenemos como preacuerdo, retractación y trato desigual. Un tema pues, difícil para ustedes. Ese preacuerdo es importante para ese juicio que usted quiere llegar. ¿Por qué? Diego, cuando empezó todo esto, la Fiscalía ofreció el preacuerdo. De hecho, pues los 4 alcaldes, Aguadas, La Merced, la alcaldesa de Alcalá y Villa María, los 4 hicimos preacuerdo. La presión fue fuerte. Nosotros sentimos que hubo una presión fuerte por el tema mediático, el tema de medios, el tema de venga, es que ustedes defraudados, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron aquello. Son situaciones que son complejas y difíciles. En el momento de hacer ese preacuerdo, pues parte del preacuerdo era poder estar en una medida domiciliaria y poder estar en la casa cada persona con sus familias. Fue injusto que le exigieran renunciar a la alcaldía que ganó usted con muchísima votación. ¿Cuánta votación tuvo usted? Fueron casi 12.000 votos. 12.000 votos. No, fueron 11.600, 700, no recuerdo la cifra exacta. Injusto que lo hicieran renunciar para beneficios procesales. Claro, sí, eso pasó. Incluso al compañero de Piendamó, Cauca. Ajá. Yo hablaba con él porque en cierta, no sé, hace un tiempo, hace muchos días no hablo con él, pero él me decía eso, venga, es que Andrés, a mí no me obligaron a renunciar. Y fue lo mismo. Es el mismo caso, él también hizo preacuerdo, él también estuvo en medida domiciliaria y creo que él también se estaba retractando para este mismo caso. Entonces, Diego, claro, es que esas situaciones claro, no son fáciles y por derechos políticos. Uno no teníamos que ser obligados a renunciar para acceder al preacuerdo y eso, parte de lo que nos pasó a nosotros fue eso. Renuncian y tienen el beneficio de la domiciliaria. Entonces, son situaciones que creemos no se debieron dar por parte de la Fiscalía. El alcalde de Piendamó me decía, venga, es que a mí hasta las prestaciones sociales me las pagaron hasta el 31 de diciembre. Me parece. Entonces, ahí eso deja mucho de qué pensar de las actuaciones de esta entidad para con nosotros. Andrés, yo recuerdo muchas veces usted invitó a medios de comunicación, no solamente de Villa María, sino también de Manizales. Hicimos varios recorridos por todas las veredas y recuerdo mucho a la vereda Los Cuervos, donde usted personalmente iba a revisar las placahuellas. ¿Cuántas placahuellas logró dejar puestas, instaladas en el municipio? Diego, y no solo en placahuellas, yo tenía en la agenda programado todos los miércoles madrugado a revisar las obras que estábamos haciendo en el municipio. Nosotros empezamos obras incluso ya terminando pandemia, nosotros no paramos nuestra actividad administrativa. Desde el primer día nos pusimos la camiseta a trabajar. En el tema de placahuellas, nosotros entre lo que construimos y dejamos firmado y dejamos en curso y los proyectos que dejamos por iniciar fueron alrededor de 7 kilómetros de placahuellas. Sí. Nosotros hicimos una figura que nos permitió hacer mucha placahuella, que fue ese trabajo con la comunidad, con las juntas o con las personas y los sectores que quisieron vincularse. En Santo Domingo dejamos construidos alrededor de 2.500 metros, hicimos como en la vereda Santo Domingo fueron como 200, 300 metros con la comunidad, hicimos 600 metros con un convenio con el Invías, que cuando a mí me detuvieron el proyecto ya venía caminando, un proyecto de 1.000 millones que se hizo,
proyecto que nos ayudó a gestionar el representante para la época, el amigo Félix Chica, que fue un hombre que se comprometió con ese sector rural. Además, ese sector también, lo que era Guayana, Santo Domingo, Papayal, creo que alcanza unos beneficiarios. Se hizo un proyecto alrededor como de 500 millones para cultivo de fresa, que eso benefició. No recuerdo en este momento el número de familias, pero en todas las líneas hicimos gestión. Volviendo al tema de placahuellas, y después habíamos dejado un proyecto de placahuellas por regalías. Y se hicieron, entre todo eso, entre comunidad, invías, regalías, se hicieron alrededor de 2.500 metros, tramo Guayana-Santo Domingo. Ese tramo tiene alrededor de 3.100 metros, quedó casi todo pavimentado, vía municipal. Y se intervino en Villarazos, se intervino en Miraflores, en partidas no alcanzamos a intervenir, en Cuervos pavimentamos casi todo el caserío, pues que allá no se imaginaban que iban a tener pues unas vías tan en buenas condiciones. Pavimentamos el caserío de la vereda La Paz, la vereda San Julián, hicimos un tramo importante entre lo que nosotros hicimos y lo que dejamos. En fin, en placahuellas fuimos exitosos. A nivel departamental me atrevo a decir que posiblemente por esfuerzos propios fuimos los que más construimos, porque hubo otros municipios que construyeron un número importante, pero ellos eran municipios PD, los que tenían los que tienen unos programas del gobierno nacional por haber sido zona de conflicto y acceden a unos recursos importantes. Cuando hablamos del programa Sacúdete, que fue tan nombrado en el caso de las marionetas, ¿usted qué tiene que decir ante este proyecto? No, el proyecto Sacúdete está en el escrito de acusación mío, un proyecto que no salió, un proyecto que no le asignaron recursos, era un proyecto de alrededor de 2.000 millones de pesos que íbamos a construir en el barrio La Pradera. Un proyecto muy bonito, un proyecto que tenía una cancha polifuncional, una de tenis de campo, tenía unas zonas para caminar, para trotar, tenía un gimnasio al aire libre, tenía un teatro pequeño, tenía unos baños y unas zonas de comidas. Este proyecto se asemeja mucho a un proyecto que también dejamos firmado y gestionado en el barrio Vipa, pero un proyecto que se hizo, ese del barrio Vipa lo construyeron hace poco, lo entregaron. Eso fue una obra que nosotros gestionamos, que fue de los últimos proyectos que nosotros dejamos firmados. Similar a ese proyecto, Diego, quedaba el del proyecto Sacúdete, el que se tenía proyectado para quedar en el barrio La Pradera. Y nunca entró, nunca llegó. Ese proyecto nunca le asignaron recursos, ese proyecto a nosotros nunca nos dijeron que estaba aprobado, que ahí es donde pues a mí me meten en la acusación ese hecho del proyecto Sacúdete, porque yo hablé con la señora Lorena Cañón, que es la más conocida como la loísta. Sí. Esta persona incluso en sus testimonios decía, Andrés solo llamaba a preguntarme por el proyecto, nunca se habló nada direccionar, nada ilegal, y si eso hubiera sido así, si es que usted le tiene que dar esto a yo no me habría prestado para eso, porque yo no iba a poner en riesgo mi situación jurídica y mi futuro detrás de nada. Pues eso, lastimosamente, pues sucedió esto, pero como yo le digo, es un proyecto que nunca le asignaron recursos. Y lastimosamente, pues, al no llegar un recurso, pues también Villa María pierde de tener un espacio en un lugar donde hoy está pues casi que abandonado. Eso, y como lo podemos probar en el barrio Vipa. En el barrio Vipa se hizo un proyecto similar que contó con la participación también del anterior alcalde Jorge Orbay y el actual alcalde Johnny Alejandro. La empresa Cuamaná también estuvo vinculada porque hubo que hacer ciertas actividades que no estaban contempladas, que es normal en un proyecto. Andrés, yo vivo en Villa María hace muchos años, pero un proyecto que sí enorgullece a mucha gente en el municipio es el Parque Villa Diana. Yo recuerdo que era un parque que usted soñaba con ponerlo amplio, canchas, pista de skate, baloncesto, iluminación. Era un sueño que ya es una realidad, ¿no? No, y era un compromiso, porque nosotros sí tenemos algo
Nosotros no prometemos, nosotros nos comprometemos. En la gestión y en la campaña nosotros nos comprometimos con este tipo de obras. Es que, como dice el cuento, no hay tanto, el que tanto promete que no va a cumplir. Y así tenemos pues un ex candidato que qué berraco para prometer y que ofrecía puestos a diestra y siniestra y a diferentes personas les ofrecían el mismo puesto. No, nosotros no Ya somos tenía así. toda la nómina de la alcaldía. No, todo comprometido, nosotros no somos tan bellacos, pues nosotros no somos así de bellacos. Sí. Aclaramos, porque lo que nosotros nos comprometíamos, buscábamos cómo hacerlo. Todo en el marco de la legalidad. Y ese proyecto del Parque Villadiana fue un fortalecimiento de hacerle otros escenarios para aumentar esa oferta deportiva. Esto fue un contrato que nosotros hicimos con la Universidad Nacional de Colombia, con un excelente equipo de trabajo donde soñamos hacer esos escenarios deportivos y hoy es una realidad. Hoy yo he pasado por la noche y me parece fabuloso cómo se ve el parque. Falta es que la gente tenga más, las personas y la ciudadanía tengan más cultura ciudadana y cuide los juegos, cuide los espacios, porque eso es un parque de todos, eso es de toda la comunidad. ¿Y qué se construyó allá? Un gimnasio al aire libre, una parte de juegos para los niños, se hicieron 2 canchas polifuncionales, media de baloncesto, la primer cancha de tenis de campo en el municipio y una iluminación pues que hace ver ese parque muy hermoso. Lastimosamente pues por la situación que se nos dio, no alcanzamos a hacer la segunda fase que la teníamos proyectada. Que la otra cancha, creo. Que era hacer una cancha de fútbol en lo que se conoce como el relleno, una pista atlética encima de la pista de patinaje. Estaban la maqueta incluso. No, la maqueta estuvo, esas no sé ahora dónde estará, dónde andará, dónde la tendrán rodando, pero era un proyecto fabuloso. Esa parte de la cancha, de la pista atlética, y conectábamos con el barrio polideportivo para dignificar todo ese sector con un parque lineal. Eso quedaba fabuloso, Diego, y lo voy a pasar. Nosotros tenemos el render, yo todavía tengo el render, para mostrarle a la comunidad lo que soñamos en ese momento, la parte que llegamos a hacer y lo que faltó, que no lo alcanzamos a hacer por la situación que vivimos. Además, la construcción del skatepark, que también fue uno de los compromisos de campaña, y con ese diseño y ese fortalecimiento que hicimos en el parque, pues hoy a los villamarianos les permite tener un escenario más completo. Y es increíble ver después de las 5 de la tarde, todos los días de noche, todas las familias allá haciendo deporte y además muy buenos campeonatos. Yo quería hablar de ese vínculo político y obviamente de Mario Castaño. Lo señalaron solo por pertenecer a la misma línea política del señor Castaño. Diego, claro, es que si vemos los alcaldes que detuvieron, en su gran mayoría eran de la línea política de Mario. El alcalde de Aguadas, el alcalde de La Merced, de Caldas, fueron los primeros que sufrimos esa situación. Y bueno, aquí ya eso tuvimos que afrontarlo. Mario fue el amigo, Mario era líder político, pero en delitos de sangre y delitos de amistad no existen, eso no existe. Si Mario cometió o no cometió, yo no soy quien para juzgar eso. Eso ya lo determinaron las entidades, los funcionarios y otras personas que de acuerdo a lo que Mario haya asumido, pues él fue un hombre que también dio la cara, que estuvo presente y que asumió sus situaciones. Andrés, ¿usted identifica actores políticos locales que aprovecharon el escándalo contra usted precisamente para hacer bulla? Sí, totalmente. Es que este tema del ejercicio político, público y administrativo es bastante complejo. La desgracia con la desgracia, como dicen, nos patearon en el suelo. Y personas que creíamos amigos, que creíamos que estábamos en líneas políticas buscando un beneficio, pero con actuaciones, con hechos, pues demostraron que ellos eran interesados en otras situaciones. Ya pues esos son temas que cada quien los lleva en su corazón. Justicia divina existe y eso pues poco a poco todas las cosas se han ido aclarando y le iremos mostrando a los villamarianos que es que en Villamaría no se perdió un solo peso. Antes nosotros le aumentamos las finanzas al municipio con las actuaciones que hicimos
desde la Secretaría de Hacienda para aumentar el recaudo y para poder aumentar esa inversión social, que es lo que tiene que hacer una administración. Muy bien. Política local y el futuro. Además, el G8. Temas después de comerciales. Nunca más deberías pasar vergüenzas porque no tienes dientes. Soy el doctor Santiago González, cirujano maxilofacial. Los implantes dentales no son un juego. Hoy son un tratamiento que requiere planeación, ciencia y tecnología. Y si eres de los que busca un muy buen tratamiento y seguro, llama ya y comunícate con mi asistente. Bueno, y continuamos en esta charla importante en exclusiva para Noticaldas. Andrés Aristizábal Parra es alcalde del municipio de Villa María, con toda la verdad en este programa. Andrés, pero yo no puedo ir sin continuar con esos proyectos. Hemos estado, porque hemos acompañado de primera mano varios proyectos. Un proyecto importantísimo como la Bocatoma. Estuvimos en terreno con varios predios de comunicación, el gerente en su momento, viendo una obra que pedía a gritos este municipio, ¿no? Totalmente, Diego. Es que el plan maestro de acueducto de alcantarillado de Villa María, el último que se hizo, el último plan maestro fue hace 30 años, creo, sí. 25, 30 años. Y el crecimiento que ha tenido Villa María ha sido uno de los crecimientos más grandes a nivel de ciudades intermedias en el país. Villa María tiene hoy una importancia enorme a nivel departamental. Y con base en eso, desde el plan de desarrollo y desde tiempo atrás teníamos identificado la necesidad de Villa María de mejorar su infraestructura. Además, acuérdese que en cualquier aguacero se nos tapaba la Bocatoma. No hay agua. Y era el sufrimiento y bueno, siempre se sabe a quién le echan la culpa. Lastimosamente los alcaldes de turno siempre sufrían los recordatorios a la madre, sufrían cualquier cantidad de situaciones. Pero con base a eso, trazamos con la gerencia de Acuamaná de su momento un proyecto para mejorar esa infraestructura, para hacer como ese plan blindaje del acueducto que permitiera lo que hoy estamos viviendo, que lo podemos hoy comprobar con esta temporada invernal tan fuerte y cuántas veces han sido las interrupciones del servicio por daños en la Bocatoma. Han sido mínimos. Ese proyecto, pues de paso, hicimos con el gerente toda esa labor administrativa para ir recogiendo los recursos que nos permitieron iniciar las obras en esta Bocatoma. Fueron terminadas en la administración que nos sucedió. Además de esa Bocatoma, también dejamos el proyecto de la ampliación del tanque de abastecimiento de la Virgen. Que ya está inaugurado, ¿no? Ya lo inaugurado, está ya en servicio, y son obras que se planearon desde un principio con un juicio administrativo, con un juicio fiscal, con un compromiso que nosotros asumimos con Villa María. Además, esta Bocatoma se le hizo unas obras de protección que los conocemos como, pues a nivel de la administración lo conocíamos como los tenedores, sí, o se conoce como los tenedores, que son obras de contención de crecientes, de empalizadas, que permiten detener todo ese material de arrastre que obstaculiza la Bocatoma. Usted ha ido, Diego, y usted ha visto la obra tan técnicamente hablando, tan fabulosa y tan buena, que ha permitido que hoy el servicio de nuestro acueducto esté en normalidad, sí, y esté llegando a todo el municipio de Villa María, que claro, como en todo, siempre habrán cosas para mejorar. Siempre hay cosas a nivel de redes y de tanques donde tiene que en el futuro irse proyectando ampliación de tanques, ampliación de redes, pero bueno, lo más álgido que teníamos en su momento era la Bocatoma, se hizo, se amplió la captación, se amplió el almacenamiento, como fue esa obra del Alto de la Virgen,
y ese compromiso también de las personas que nos sucedieron, Orbay, el alcalde Jonier, el gerente Santiago, Juan Pablo, quien fue la persona que estuvo en la gerencia cuando yo estuve administrando, que por un hecho también Argemiro también. de Argemiro Campo, pero también, Diego, dentro de la acusación que nos hicieron también estaba el proyecto que radicamos en la unidad de gestión del riesgo para hacer un proyecto de 11.000 millones que no le asignaron recursos tampoco. Acá no llegó un solo peso de ese proyecto porque no lo alcanzaron ni a aprobar. Técnicamente estaba bien elaborado. Estaba en la acusación también. Por ese también me acusaron, un proyecto que no salió, que no llegó, que no le asignaron recursos. Y yo hago un paréntesis. Por ejemplo, en el proyecto Sacúdete, el que hizo Findeter, el que se hizo en el barrio Vipa, ellos fueron los que lo ejecutaron. Ellos fueron quienes hicieron todo el proceso licitatorio. ¿Cómo un alcalde va a direccionar un contrato cuando lo contratan desde la ciudad de Bogotá? Que fue lo que pasó con el proyecto Sacúdete en el barrio La Pradera, que ellos decían que nosotros queríamos direccionarlo, cuando nosotros nunca hablamos ni con un contratista ni con una persona temas indebidos o temas por debajo de la mesa. Eso nunca pasó. Un tema importante y era ese embotellamiento que teníamos en la entrada de Villa María. Un embotellamiento muy álgido y muy fuerte. Ese carril clave para el municipio, ¿no? Claro, Diego, esa entrada a Villa María era necesario ampliar. Los trancones, todos los trancones los vivimos desde el terminal, desde la bajada del barrio del Paraíso. Y fue un proyecto que nos comprometimos a sacar adelante. Hicimos los diseños, hicimos la gestión predial. Fue un proyecto que estuvimos en todo ese proceso administrativo entre gestión predial, entre diseños, gestión predial, compra de predios y licitación. Pues fue más o menos año y medio. Fue un proyecto que dejamos firmado y que anunciamos que iban a empezar las obras días antes de mi detención. También estuve con el gobernador de la época, Luis Carlos, en la entrada de Villa María, anunciando que iba a empezar esa importante obra. Y es de las obras más significativas de nuestro gobierno, porque permitió ese acceso más fluido a Villa María, porque los trancones que se hacían y cuando hay un choque es duro, y todavía o aún Villa María necesita lo que todos sabemos, otra entrada. Pero en lo del cuarto carril es también el gobernador Luis Carlos se comprometió y aportó 1.000 millones de pesos para esa obra. Villa María aportó 400 para obra interventoría y la gestión predial valió alrededor de 240 millones. En este momento no tengo las cifras exactas. Estuvimos ahí están las imágenes en Noticaldas, en esa entrega de obra con Luis Carlos Velázquez. Y Diego, yo no me imaginaría cómo habría sido el caos sin ese cuarto carril, con la construcción de ese deprimido y de esas obras que se hicieron en el terminal de transporte. Había sido una catástrofe y una locura, pero hicimos una obra con un contratista que fue juicioso, que fue responsable, que terminó las obras técnicamente muy bien y en los tiempos establecidos. Obviamente, yo quiero darle también un agradecimiento a la Corporación Casa de la Cultura. Ellos muy queridos nos han permitido grabar este programa y los podcasts que hacemos también de contenido de valor, Diego Garzón. Gracias a ellos. Este teatro también tuvo que ver con su paso por la alcaldía, ¿no? Claro, Diego. Acá hicimos la remodelación y el reforzamiento de la estructura y la cubierta del teatro. Me acuerdo que acá estuve en un debate y estaba destechado. Ese día que estuvimos en ese debate olía todavía a pintura porque había humedad, porque no había techo, había llovido. En todo caso, bueno, logramos hacer esa obra con una cubierta de última tecnología y hoy pues me quedo sorprendido cómo Juan Pablo, mientras estuvo de gerente, logró hacer esta remodelación. Quedó gratamente sorprendido. Ampliaron acá el espacio donde estamos. Me parece que está muy, muy hermoso el teatro. ¿Hacía cuánto no entraba? Yo acá no entraba hace 3 años. 3 años. Desde que sucedió desde lo que sucedió, pues yo no entraba a este tipo de espacios. ¿Cómo ha sentido la familia ese nuevo reencuentro con esas noticias que han llegado? No, ha sido
Diego, el cariño no solo de la familia, sino de la gente que nos conoce, de esa gente grata, de esa gente que conoce nuestros actuares y que a pesar de las situaciones han creído y siguen creyendo en nosotros. Y que llegará su momento donde podamos decir, vea, es que acá no pasó lo que dicen ciertas personas, esas personas que se esconden detrás de perfiles falsos o que publican situaciones que no son, pero bueno, siempre la verdad sale a flote y sale a la luz. Yo sé que usted y yo vivimos momentos un poco difíciles con un tema como el G8. El G8 era un grupo de concejales del municipio muy cerrado que puso muchas talanqueras en varios casos. ¿Usted cómo se sintió con ese G8? Como decía, fueron situaciones difíciles de llevar, de afrontar, y más como nos trataron, porque ellos pues tenían micrófono y ellos juzgaron situaciones que no conocen. Allá había concejales que en la vida yo creo que han cogido un libro ahora para coger un escrito de acusación o para entrar a temas jurídicos. Creo que se portaron muy mal, teniendo en cuenta que mientras estuvimos en la administración nunca hubo un reparo de una mala actuación, actos de corrupción, nunca. Los proyectos que se pasaban siempre eran 13 votos. Siempre estuvimos cercanos a ellos. Ellos conocieron la actuación en la gestión, todo era licitado, todo era por el SECOV, y nosotros tuvimos una fortuna. Y le digo una fortuna porque eso hace mucho control. Desde el segundo año de gobierno, desde febrero, marzo del año 2021, empezamos con el SECOV 2, que es una plataforma más robusta, una plataforma más cerrada y que permite dar más claridad y más confiabilidad en el tema contractual. Ese tema con el G8, pues también uno entiende que eso fue orquestado por un ex candidato a la alcaldía que hasta firmaron letras de cambio, que son temas que pues eso sabrán por qué lo hicieron, porque también él tiene una capacidad de mentir, de confundir y de engañar de una manera absurdamente enorme. Es de las personas más perversas que yo he conocido en la vida. Y bueno, hasta venta de motos. Ya la justicia, claro, eso ya pues habría que entrar a conocer los interrogatorios que le hicieron al jefe de bienes, al mecánico, porque uno se da cuenta de las cosas después de que pasan, pero pues eso ya entrará la justicia divina a tomar pues las posiciones y los castigos necesarios. Pues eso ya mi Dios es el que todo lo ve y el que actuará. Una gestión transparente como defensa frente a esos señalamientos, obviamente con su trabajo y con lo que dejó, cree que aporta mucho para su caso. Claro, Diego, es que si vamos a ver, si entramos hasta auditorías que nos hizo Contraloría Departamental, Contraloría Nacional, Procuradurías, nosotros no, temas fiscales tengo 2 casos, están en etapa del proceso, pero uno es por un tema fiscal como por 12 millones y el otro es como por 30 millones. Sí. Cosas que digamos no atañen a la administración. Hay temas de malos informes de los supervisores, situaciones pues que se aclararán en su momento. Nosotros no teníamos una sola denuncia por corrupción, no tuvimos una sola denuncia de malas actuaciones. Todos los procesos, nadie puede decir, y nunca pasó que tuviéramos sobrecostos, que no hiciéramos las obras, todo se hizo. Los costos, los precios eran todo lo del mercado. Y parte de ello es, vaya, mire las obras, todas están hechas, lo que hicimos con la comunidad, lo que hicimos mediante contratos, en fin, nosotros estamos tranquilos de todo lo que hicimos y que podemos explicar todas las situaciones que se quieran preguntar. Bueno, una pregunta que me han hecho inclusive a mí en la calle, en diferentes espacios de periodistas, y es,
¿Usted piensa regresar a la política y bajo alguna figura especial? No, Diego, yo hoy estoy en la posición de servir donde me toque servir, ayudar donde pueda ayudar. Yo no estoy pensando ni en candidaturas ni en situaciones. Hoy estoy haciéndole con los amigos, estamos haciendo ya recorridos, porque nosotros vamos comprometidos y de frente con nuestro candidato a la Cámara, el representante Octavio Cardona, con la candidata al Senado, María Eugenia Lopera. Que hace poco hubo una reunión. El viernes magnífica, pasado ¿no? hubo una concentración. Ella pues no es del departamento, pero es una mujer que se ha comprometido con Villa María, Sí. que ha visto en un equipo de trabajo compromiso y entrega con la comunidad. Ya esos temas, también nosotros estamos concentrados en el caso, en la defensa, que como lo dijimos, Diego, cuando estuvimos en la campaña a la alcaldía, con el famoso caso de Acuamaná, que fue un caso que nosotros sacamos adelante y que dijimos, vamos a sacar el tema adelante porque las cosas se hicieron como es. Y así será, Dios mediante, con este caso que nos atañe hoy, que estamos viviendo actualmente. Tenemos todo para probar, tenemos todo para decir y tenemos todo para aclarar. Como decía yo ahora, el juez nos escuchará, evaluará, ponderará y él emitirá su juicio. Sí. Que en una humilde opinión, pues creemos debemos salir bien y debemos salir absueltos, pero eso ya será en su momento y de acuerdo a cómo siga esa etapa del juicio. ¿Qué nuevos sueños tiene y prioridades tras este proceso tan largo? Diego, eso todo es un plan de Dios. Nosotros asumimos esta época, estos 3 años, como un crecimiento, como un aprendizaje y como algo que nos ha fortalecido y nos ha permitido también descubrir otros escenarios y otras situaciones que antes podían estar dormidas o que no teníamos en el panorama. Sí. Hoy vivimos más tranquilos con las cosas. Si antes no juzgaba yo algo o alguien, hoy menos, No, claro. porque cualquier persona puede sufrir este tipo de situaciones. Cualquiera. Hay unos que, por ejemplo, lo que usted decía, hay unos que los acusan por una moto que tenían todas las pruebas, que tenían testimonios, tenían fotos. Bueno, pero ya Dios ponderará esa situación y muchas más de cosas que hizo el Señor. Pero bueno, eso a mí me tiene sin cuidado y no me produce ni calor ni frío. Yo no estoy ni con actos de revancha, ni estoy tranquilo con mi familia, con mis cosas, con los temas personales y bueno, acá seguiremos dando la pelea, mostrando pues a nivel personal lo del caso y en el tema político pues estamos con esta persona, estamos en esa campaña a Cámara y Senado. Nos gusta el ejercicio público, político, nos gusta aportar, nos gusta ayudar. Aparte de ello, pues podemos mostrar una gestión que fue administrativamente exitosa con resultados, no con promesas, con resultados y con hechos, con temas tangibles. Medios y reparación de imagen. ¿Cómo enfrentó usted esa información negativa? Los medios de comunicación, tanto como La Patria, Veritas, Sin Censura, medios fuertes que fueron muy fuertes con usted. No, y que siguen siendo fuertes, Diego. Es que desde un principio ellos nos han tratado como si nosotros estuviéramos condenados. Nosotros nunca hemos estado condenados, nunca. Estuvimos en una etapa procesal que fue un preacuerdo, que ya nos retractamos, que dimos una pelea jurídica para podernos retractar. Y que bueno, ya llegará su momento también de instaurar las demandas correspondientes porque todos los medios de comunicación deben entregar información veraz. A mí me han tratado como condenado. A mí la presunción de inocencia con estos medios nunca ha pasado. Nosotros ya demostraremos ante un juez de la República, que somos inocentes, de que hicimos las cosas bien, de que todo está para demostrar. Ellos, pues en su afán también de vender, como el periódico de casa, de vender, de meter amarillismo y de volver al mismo remascado de siempre, porque no creo que ni hayan leído testimonios, escuchado audios,
he leído los informes de los investigadores de campo y de todos estos interrogatorios y declaraciones que hayan dado personas y que hablen de mí. Yo creo que nadie ha hecho eso, yo creo que muy pocos lo han hecho. Entonces, a mí me deja tranquilo. Lo que digan o no digan, pues son opiniones, más no hechos. Por ejemplo, yo recuerdo una foto que tomaron en tema de una multa de tránsito, donde sale usted, el carro, la placa, su cara, algo que rompe con los derechos civiles. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de tapar la placa, la cara, algo incómodo, ¿no? Claro, no, y eso es una clara violación a la intimidad. Incluso hay una foto donde yo estoy dando la espalda, que estaba por el barrio La Arboleda, porque en mi permiso de trabajo yo también cumplía en ciertas ocasiones labores comerciales. Hay un periodista que el día que yo estaba en cierto lugar allá en el barrio La Arboleda, él pasó, incluso vivía acá en Villa María, su familia vive en Villa María, en el mismo conjunto donde yo estoy. Nosotros estamos preparando las demandas porque hubo una violación a la intimidad clara. Hubo pues situaciones que ya estamos evaluando con los abogados para proceder contra este medio y contra este periodista. Claro que sí. Porque dan una información que viola claramente los derechos de una persona. Sí, es difícil eso cuando la gente no, simplemente por la chiva publica. Claro, ese amarillismo. Irresponsablemente, ¿no? Muy irresponsable. Entonces, ya se ha encontrado con algunos amigos, algunos políticos acá en Caldas, que por todo le han manifestado el apoyo. Claro, Diego, no. Hemos recibido muchísimas muestras de cariño, muchísimas. Porque quien nos conoce sabe de nuestros actuares, sabe de nuestra trayectoria, de toda esa historia a nivel personal que hemos tenido. Yo no tengo una sola demanda por estafa, porque le quedé viendo a la gente, porque le quité algo a la gente, nunca. Yo he sido un hombre de derecho con mi palabra, mi compromiso, que fue algo que me enseñaron en la casa, de tener palabra, de tener compromiso, de dar la cara cuando se equivoque. Y eso nos ha permitido que quien nos conozca sabe cómo nos actuamos. Yo he hecho, pues, los que me conocen saben que yo estoy con mi padre en temas de ganadería, de finca. Yo he hecho negocios con la cédula, con la palabra. Eso me apasiona. Sí. Eso me apasiona. Y es algo pues que nos inculcaron desde pequeños. Yo he hecho negocios con la palabra. El que me conoce me ha soltado ganado, he comprado cosas pues así. Entonces, eso habla claramente de cómo es el actuar y de cómo son los valores que tenemos y que nos inculcaron. Entonces, ya redondeando, si usted fuera otra vez alcalde, ¿qué sería lo primero que haría por Villa María? La pregunta fuerte. Diego, Villa María adolece de unos problemas de movilidad enormes, pero que son problemas que en el corto y mediano plazo difícilmente van a ser resueltos. Nosotros teníamos un proyecto para esa nueva vía de acceso. Era un proyecto que el senador Mario tenía como uno dice, entre ceja y ceja, para poder buscarle esos recursos. Lastimosamente pasó lo que pasó y fue un proyecto que quedó nulo. Es un proyecto desde casi los primeros días de nuestra administración. Nosotros le oficiamos a la alcaldía de Manizales, le oficiamos a Gobernación y le oficiamos a Invías para que hiciéramos una suma de esfuerzos para tener los diseños a nivel de factibilidad en fase 3. El único que nos respondió fue el señor Julio Guevara, director de Invías. Ni Gobernación ni Alcaldía nos respondió, que eso le indica a uno pues, que no estaban como muy interesados en el proyecto. Pero es un proyecto que Villa María necesita. Acá necesariamente hay que continuar con ese mejoramiento de la infraestructura del acueducto. Sí. Hay un tema enorme de microtráfico que hay que entrar a controlar con campañas pedagógicas, el tema de cámaras de seguridad, el tema de las basuras es crítico. La gente tiene muy poca cultura ciudadana, saca la basura a deshoras, la deja en cualquier lugar y uno los domingos, los sábados, en cualquier
Cualquier día de la semana uno ve ciertos focos de lugares donde la persona deposita y falta mucha cultura ciudadana, porque la limpieza de una ciudad depende de su empresa de servicios, pero depende más de la cultura ciudadana. Y acá hay mucho por hacer en temas de turismo. Es un municipio que está en constante crecimiento y que, por la importancia y su cercanía a la capital, es un municipio que siempre va a estar en constante crecimiento y que necesita una gestión efectiva. ¿Y quién es el alcalde que está preparado? El que repite. Porque persona, por más experiencia administrativa que tenga, que no haya sido alcalde, que no haya sido gobernador, no tiene todavía esa experiencia de estar sentado, de decir cómo debe actuar, cómo debe hacer, cómo debe gestionar, dónde debe tocar puertas. Yo nuevamente no estoy en esos planes, no estoy desesperado, pues no, pero aquí la gestión tendría que ser mucho más agresiva. Y para eso están los congresistas, es que los congresistas por ley están habilitados para hacer gestión para las regiones, pero una gestión que sea en el marco de la ley, no desdibujada como también muchas personas lo quieren hacer ver. Es que lleven recursos a los municipios, es que lleven desarrollo. Claro que sí. Bueno, Andrés, por último, ese mensaje para esos más de 11.000 votos que usted obtuvo aquí en Villa María y obviamente de sus amigos, ese mensaje para ellos, ¿cuál sería? Diego, habrían muchas cosas para decir, porque eso es un matiz de muchas situaciones, a nivel personal, familiar, en lo administrativo. Pero hoy estamos dando la cara. Creo que tenemos que hacer otro programa porque hay muchas cosas que quedan por hablar, temas por hablar, pero estamos para afrontar un juicio. Nunca nos hemos escondido, desde el principio le dijimos a la Fiscalía, señores Fiscalía, estamos acá, estamos presentes, vivo en tal lado, mi teléfono es tal, mi cédula es tal, estoy presente, dando la cara, mostrando lo que hicimos, sabemos cómo actuamos, sabemos de las implicaciones administrativas que se tienen en un cargo de esta importancia, que usted está sometido al escrutinio público en todo momento, usted pierde totalmente la privacidad. Y lastimosamente pues tuvimos que vivir una situación muy desafortunada, pero que lo hemos afrontado con todo el decoro, con toda la cara pues ante la comunidad. Poco salimos a redes, no hemos vuelto a salir a redes. Este espacio, pues Diego, muchas gracias, pero son espacios que tenemos que seguir haciendo para irle mostrando a la comunidad. En Villa María no se perdió un solo peso de lo que me acusa la Fiscalía. A mí me acusaron por 9 hechos. Me acusaron también por el proyecto donde se pavimentó el barrio Villa Esperanza, La Isabela y Los Cerezos. La Isabela, Los Cerezos, eran unos barrios que hacía aproximadamente 10 años estaban reclamando pavimentación de sus vías. Nosotros lo logramos. ¿Que tenía una acción popular? Sí, claro, tenía una acción popular. Pero si nosotros no hacemos la gestión, si nosotros no tocamos las puertas, si no radicamos ese proyecto que partió de una convocatoria nacional, no solo fue para Villa María, partió de la convocatoria nacional 001 de 2020 que la hizo el Departamento de Prosperidad Social. Y el barrio La Isabela, que también le faltaban unas calles por pavimentar. Se pavimentaron esos 3 barrios con esos recursos del DPS, que por eso nos acusaron. ¿Está todo ya pavimentado? Está toda la obra terminada, los 2.100 millones que asignaron, todos se ejecutaron. Incluso tengo entendido que al contratista no le han terminado de pagar todos los recursos. Una obra terminada 2 años después, creo, y al señor creo que no le han pagado. Pero es una obra totalmente hecha en el marco de la legalidad, de las especificaciones técnicas y de las necesidades de las personas. Algún día, Diego, iremos de las necesidades de personas, del sufrimiento que tenían muchas personas para salir del barrio cuando no tenían las vías pavimentadas. Hoy ya puede llegar un taxi, una ambulancia, su carro, la moto, lo que permitió mejorarle la calidad de vida a esas personas. Cerezos, Villa Esperanza, La Isabela, el tema del sacúdete, que nunca llegaron recursos, el tema de gestión del riesgo, que nunca llegaron recursos, un tema en Acuamaná que se hizo todo en el marco de la ley, y un tema yo contraté a Juan Carlos Martínez
para unas prestaciones de servicio que él estuvo en la época de pandemia coordinando un grupo de mujeres, un grupo de personas que eran los que pasaban por todos los negocios, el pico y cédula, el alcohol, el tapabocas, el lavado de manos, todo ese tema de prevención, de promoción, Sí, de esa difusión de información, fue todo en el marco de la ley. Pero ya en su momento demostraremos ante un juez que todo fue en el marco de la ley. Y es ese mensaje, es que acá estamos, acá estuvimos, acá estamos y siempre daremos la cara. Nosotros no nos vamos a esconder con nuestras actuaciones y demostraremos ante un juez de la República que somos inocentes de lo que nos acusa esta entidad. Entonces podemos decir que queda abierta la invitación a una segunda charla con usted. Claro, Diego, y sería muy importante que en esa próxima charla o en un programa o ya en unas visitas que hagamos a las obras que se hicieron, Sí. a las obras que nosotros hicimos y que dejamos, porque fue mucho lo que se hizo, alrededor de 6-7 kilómetros de placa huella. Pavimentamos, además de esos 3 barrios que mencioné, terminamos el pavimento en el barrio San Diego, el tema del acueducto con la Boca Toma, con su obra de protección, la ampliación del tanque de abastecimiento. A hoy están haciendo unas obras para iniciar con la construcción del desarenador de esa Boca Toma, esta obra del teatro, Parque Villadiana, construcción del 4º carril. ¿Vipa también? El tema del Parque Sacúdete en el barrio Vipa, que fue un proyecto que se firmó con Findeter, que el señor Jorge Buitrago también estuvo muy pendiente de ese proyecto. Acá se hizo mucho, Diego, mucho. Nos atrevimos a cambiar el color de la fachada del edificio del CAM de la administración municipal, pero que lo hicimos no por un gusto personal, sino por un tema del paisaje cultural cafetero, que veníamos hablando del paisaje cultural cafetero y por eso se pintó en esos colores en esa época, que a mucha gente le gustó, a otros no, que es lo normal. Y es ese tipo de decisiones que se toman desde una administración. Construimos el monumento a los arrieros, construimos el monumento a las Fuerzas Armadas, que ese monumento a las Fuerzas Armadas fue idea nuestra, en compañía del señor Jorge Buitrago, no de un señor que fue candidato a la alcaldía que le dice a los de la reserva que eso parte de él. Eso no parte de él. Y hay parte de todas las mentiras que mantiene y todos los engaños que este señor dice, porque era hasta perezoso para madrugar a trabajar, mentalmente perezoso, pero bueno, son todo ese tipo de cosas, Diego. En el tema que mucha gente, hay que apoyar al campesino, y llegan a una administración y no hacen nada. A nuestros hombres que trabajan la tierra les construimos placahuellas, mejoramos acueductos, distritos de riego. Diseminación, creo. Hicimos ese programa de mejoramiento genético que creo a hoy van más de 600 reses inseminadas, un proyecto que con el compañero Andrés Restrepo, el veterinario, que es un hombre muy bueno y muy dedicado a esa labor, es un programa pionero en Caldas. En Caldas no existe, además que todo es gratuito para la comunidad, es un proyecto que mejora la calidad de vida. Se entregaron insumos, seguridad alimentaria. En la zona baja cafetera entregamos más de, 20.000, 30.000 colinos de café, mejoramos estaciones de secado, llegamos a entregar tanquestina. En fin, hicimos una labor importantísima en el campo. Creo que a usted le falta algo clave e importante, fue el fortalecimiento del turismo, la creación de la unidad de turismo como el punto de información turístico, ¿no? El punto de turismo ya está, pero nosotros en turismo quisimos darle esa identidad, esa apropiación de marca de Villa María. Es que, por ejemplo, la cara norte del Nevado del Ruiz es de Villa María, la cara norte, pero la imagen la explota la capital. Es que es tan solo ir a mirar qué municipios tienen declaratoria en el Parque Natural Los Nevados. Chinchiná no tiene y Manizales no tiene. Quien tiene área en el Parque Natural Los Nevados es Villa María. Las aguas termales son de Villa María. Únicamente. No nacen en nuestro municipio, en Villa María. Por ejemplo, a uno a veces le molesta temas que no molesta, pues, pero sí genera su no sabría cómo decirlo, pero incomodidad. Digámoslo, incomodidad.
No, es que estamos en Termales del Otoño en Manizales, ¿no? Termales del Otoño es de Villa María, Termales Tierravías de Villa María, Termales del Ruiz es Villa María, el Hostal La Quinta es Villa María, Nido del Cóndor es en Villa María. Nosotros tenemos un potencial enorme y es algo que hay que, también que las gobernaciones, que el gobierno departamental se vincule. Tenemos alrededor de 50, 60 kilómetros de vía departamental. Hizo una expansión, prácticamente. Que no le han metido vías pavimentadas. Tenemos la zona baja cafetera desde la Alquería hasta Los Cuervos, un tramo departamental que hace muchísimos años no le hace nada. Lo último que se le hizo fue la pavimentación del caserío de Llanitos, que fue una obra que dejó el señor Guido Echeverri. Ese tipo de obras es lo que necesita Villa María, un municipio que tiene pujanza, que su gente es trabajadora, que su gente es comprometida con el desarrollo de este territorio. Es que ese tipo de acciones es lo que necesitamos. El desarrollo vial es supremamente importante para todos los municipios, y más un municipio como Villa María, que tiene esa vocación turística. Sacamos un inventario de aves, sacamos un libro hermoso de aves que se entregó en su momento y que, pues bueno, debe seguirse continuando, y esa promoción de todas esas aves, de ese potencial que nosotros tenemos. Declaramos como ave del municipio de Villa María el famoso chivito de páramo. Eso está declarado por el Consejo Municipal de la época. Entonces, son cosas, todas esas cosas, Diego, las hicimos en esa gestión, que falta mucho por hablar. Pues yo, de parte de Noticaldas, le quiero dar las gracias por darnos esta exclusiva. Y disculpen ser tan poco pretencioso, pero sé que muchos medios lo estaban buscando para hablar y conversar. Y pues fuimos ese medio que quiso hablar con la claridad del caso, con la verdad. Andrés, muchas gracias. Diego, muchas gracias a Noticaldas por abrirnos los micrófonos. Estamos listos y preparados y prepararnos para la próxima sesión, porque de verdad, esta administración 2023 hizo mucho por Villa María y vivimos un gobierno, yo creo que de los más difíciles de la historia, porque a los 3 meses de empezar el gobierno empezamos pandemia en marzo. Todo ese año prácticamente en pandemia. Al año 2021 estalla esa crisis social, no recuerdo cuánto tiempo duró. Y al otro año, pues el problema que yo tuve empezó en marzo y a mí me detienen en agosto. Fueron 32 meses de gestión, una gestión sin todos esos problemas, meses tranquilos. Yo creo que serían 12, 13 meses, 14 meses, no sé, yo esa cuenta exacta no la he hecho, pero el tiempo efectivo de gestión fue muy poca. En la pandemia, concentrados en la pandemia. Yo creo que llevamos más de 60.000 mercados. Los temas de desinfección, todo lo que hicimos, ese cierre de locales comerciales, ese control de la seguridad, fue una época muy dura. Toques de queda. En la toques de queda. Fuimos el primer municipio que hicimos toque de queda. Los lavaderos de agua y todo el tema. Y después fuimos también de los primeros que empezamos a aperturar Copa Ciudad de Villa María, torneos deportivos, todo en el marco de la protección y de las medidas de bioseguridad que exigía la época. Después, el otro año, el tema de esa crisis social, ese estallido social, que se van a entrar, que van a tumbar, que van a dañar, bueno, todo lo que conocemos y pasó. Y lo vivimos y está ahí en Noticaldas, por si quieren revivirlo y recordarlo. Andrés, muchas gracias por estar en este espacio y volveremos. Queda abierta la invitación para un segundo programa. Muchas gracias, Diego, y estaremos listos y prestos para llegar a ese momento y a esa sesión, pues. Muy bien, estas son las entrevistas Noticaldas en este sueño llamado Villa María.